Buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando un nuevo ciclo ya en vivo, aunque venimos trabajando con muchos programas, con contenidos nuevos, no paramos, en realidad estuvimos trabajando todo enero, todo febrero. Ustedes que nos siguen saben que hemos nutrido de muchísimo material nuevo, con mucho trabajo de producción, organizando toda esta producción del 2024 en un año muy, muy especial para el país porque estamos en año electoral ya ahora de cara a las internas de todos nuestros partidos políticos, precisamente en las cuales se van a dar, bueno, los resultados en junio de quiénes van a ser candidatos hacia la carrera electoral en este año 2024 por la presidencia de la República y el gobierno del país. En estas internas de los partidos se juega muchísimo, se juega en definitiva el perfil del candidato de cada uno de los partidos que integran esta coalición de gobierno, te lo dije un poco dudando, es una alianza electoral, es en términos, digamos, de diccionario una coalición, es una alianza con determinados fines electorales, con un interés en común, pero eso se va a dar en la segunda vuelta. En primera vuelta funcionan como partidos independientes, como partidos únicos, que postulan con la teórica pretensión, postulan a sus candidatos con eso, con la teórica pretensión de ser el partido de gobierno, el que más vote dentro de esa alianza necesaria de un sistema bicoalicional al que obligan las izquierdas de Latinoamérica. Ya es un fenómeno latinoamericano esto de las bicoaliciones o lo bicoalicional, dado que la estrategia del Partido Comunista, del marxismo en sí como ideología, totalista o totalitaria, es hacer alianzas, es crear un gran conglomerado de fuerzas políticas alineadas a principios de acción políticos, principios de acción política, perdón, y principios doctrinarios que están formulados hoy por hoy desde el Foro de San Pablo para todas las izquierdas de nuestros países. Esas coaliciones de izquierda tienen el predominio doctrinario del marxismo, la ideología marxista, desde una reformulación de la teoría marxista-leninista desde Wilhelm Dietrich, desde Heinz Dietrich, perdón, y todos los teóricos marxistas, académicos inclusive, académicos teóricos marxistas, que trabajan y vienen trabajando hace mucho tiempo para el Foro de San Pablo, desarrollándose el primer modelo después de Cuba, que es el de Venezuela. Van por más países, evidentemente tuvimos un periodo histórico en el cual todos los gobiernos de izquierda prácticamente gobernaron todos nuestros países como nunca se dio. Jamás hubo en nuestro continente un gobierno de un perfil ideológico que hegemonizara a los gobiernos del continente como sí se dio con los gobiernos de izquierda marxistas, directamente de extracción marxistas, con todas las variantes. Hay grupos marxistas-leninistas ortodoxos, grupos marxistas gramscianos, desde el marxismo más cultural, apelando a la revolución cultural, marxistas trotskistas, hay también anarquistas involucrados, hay socialdemócratas, pero todos esos grupos, esas coaliciones de izquierda, están nucleadas e integradas fundamentalmente a los planes políticos de acción política y de principios doctrinarios que formula el Foro de San Pablo, trabajando año a año para ello. En nuestro país, evidentemente, es el Frente Amplio. Frente Amplio que, si es gobierno, sobrevendrá con ese recetario ideológico socialista para aplicar más socialismo al Uruguay del que ya tenemos, para formular un país más hacia el socialismo marxista que formula el Foro de San Pablo, es decir, más estatismo, más intervencionismo estatal y más impuesto, como lo dicen descaradamente Yamandú Orsi, lo dicen diputadas, senadores del Frente Amplio, lo dice Vergara, por ejemplo, que es necesario y es bueno tener más impuestos. Es decir, descaradamente nos están diciendo que van a aplicar una política económica más impositiva, más confiscatoria de nuestros bienes privados, de nuestras posibilidades de crecimiento como ciudadanos y formular un Estado social, es decir, ese ser social marxista con derechos sociales, con derechos colectivos, eso formula el Frente Amplio que se va a radicalizar en su propuesta del socialismo marxista hacia el socialismo del siglo XXI, que es el socialismo comunista, la socialización evidentemente de los recursos económicos, la socialización de los recursos tanto personales, individuales,
como de los capitales de producción, etc. Del otro lado, la coalición de gobierno, que es una centroizquierda, una izquierda alineada a la Agenda 2030, que tiene fuertes componentes también del socialismo gramsciano, es decir, del marxismo cultural. Tenemos un país legislado ya desde el marxismo cultural con políticas asumidas como políticas de Estado que contravienen abiertamente nuestra tradición constitucional, contravienen a nuestra propia constitución de la República, es decir, contradicen abiertamente los principios constitucionales que precisamente construyen o constituyen nuestro Estado de Derecho. De ahí que yo les hable, les diga, con fundamento jurídico, con fundamento constitucional, con fundamento doctrinario y con fundamento en los hechos, que estamos ante la tiranía cultural de un modelo cultural social marxista que dio golpes de Estado técnicos a nuestro Estado de Derecho y a toda su tradición institucional, legal, jurisprudencial, doctrinaria. Es un verdadero holocausto, sobre todo a partir ya de los años 2016-17 en adelante se precipita ese proceso legislativo que deteriora totalmente a nuestro Estado de Derecho y nuestras garantías y libertades. Qué tema, qué año tan especial. Comenzamos así, de esta manera, por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Tenés la 30 también como aplicación para el mundo y tenés nuestras redes sociales. Este programa tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Cuarto año, cuarto año, quinto año del programa. En CX30 vamos a atravesar el quinto año de programa en la radio, en todo nuestro streaming, en todas nuestras redes sociales, como te dije. Tenemos nuestro YouTube, mirá en dónde estamos, ese es nuestro canal, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis y ayudás a difundir las ideas de nuestra asociación civil, de nuestra fundación, que es la que propone este programa, la que, digamos que propone, produce y concibió este programa periodístico como una de las primeras grandes actividades sociales, civiles, culturales, de difusión de nuestros valores democráticos, republicanos y por supuesto del Estado de Derecho. Les hablo de Libertas, Libertas Uruguay, www.libertas.uy, esa es nuestra página web, www.libertas.uy, esa es nuestra página web, está cargadísima de contenidos muy, muy interesantes en lo que hace a la política nacional, internacional, temas vinculados a geopolítica, historia de las ideas, historia de la política, incluso la historia de Occidente, del Occidente contemporáneo. Tenés un montón de material en libertas.uy, nuestra asociación civil sin fines de lucro, la primer fundación en defensa de las libertades individuales, de las libertades de todos nosotros, de la República, de la democracia representativa, del Estado de Derecho y, en definitiva, en defensa de la soberanía de nuestro país como un país soberano, independiente. Libertas, Uruguay, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Dicho esto, vamos a hacer un corte y vamos a ingresar, de acuerdo a este contexto que manejé al inicio, de año electoral en Uruguay, fue año electoral en Argentina, y escuché el discurso del presidente de la República Argentina, el doctor Javier Milei, con motivo de la apertura, digamos, de la actividad legislativa ante la Asamblea General del hermano país. El discurso, en verdad, de un estadista. El discurso de un estadista. Que si todo sigue así y si le sale bien y si este gobierno logra cumplir con las propuestas de Javier Milei y de todo su equipo de gobierno, si logra cumplir en gran medida, digamos, en un porcentaje muy alto, con la propuesta que Milei viene formulando, difundiendo, desde antes de ser candidato a presidente, como personaje mediático, como personalidad, como académico, como economista, como investigador, como autor de libros, como docente universitario, como doctor en economía y como catedrático en economía, hoy presidente de la República Argentina, ex diputado, antes evidentemente un personaje que difundía todas estas ideas, que proviene desde fuera del sistema político argentino, que es a ciencia cierta y literalmente un outsider, que lo sigue siendo, que se introduce en el sistema político al que él critica,
y al que bautizó como casta política, bueno, el despliegue de sus políticas públicas como tácticas y estrategias de gobierno para convertirlas en políticas de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está aplicando hoy por hoy a través de ese DNU, tan cuestionado por la propia casta política, por la prensa manipuladora, por todos aquellos que no quieren entregar sus privilegios agarrados del Estado, digamos que una montaña de personajes parasitarios del Estado, que han convertido al Estado en una fuente de lucro personal, de ganancias personales y privilegios, es decir, adulteraron la naturaleza y la función del Estado y del funcionario público. Todo eso que Milei denunciaba y que ahora ya está aplicando como políticas públicas, son políticas de Estado porque están concebidas, consignadas, narradas, instruidas, mandadas, mandatadas por la Constitución republicana democrática liberal de la República Argentina, formulada en gran medida, pensada, elaborada por un conjunto de doctrinos que fueron liderados por el doctor Juan Bautista Alberdi, un eminente jurista, escritor, filósofo, economista y político liberal. 1853, esa constitución que tiene prácticamente la equivalencia o la similitud de ser una constitución hermana de la nuestra, la de 1830. Milei entonces en ese discurso se ha manifestado una vez más sobre la base de los actos de gobierno que está desarrollando y sobre el frustraño acto legislativo, dado que esa ley fuente no la quisieron votar, esa ley base le dicen ellos porque son leyes que tienen base en los principios constitucionales. Acá le llamaríamos quizá leyes fundamentales o leyes también de base constitucional, que tendríamos que hacer lo mismo que está haciendo mi ley, tendría que haber hecho este gobierno. Me muestra a mí que mi ley es un estadista y estamos ante un momento histórico muy particular. En Uruguay se dio también el discurso presidencial del presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, también con motivo de la apertura de la actividad de la Asamblea General en este año electoral, y para mí precisamente comporta una naturaleza absolutamente contraria a la del discurso de Milei. No tiene la naturaleza del discurso de un estadista, como dicen los integrantes de esta coalición de gobierno y ciertos sectores de la militancia del Partido Nacional. Los integrantes de este gobierno, en su gran mayoría los que integran el Partido Nacional, manifestaron públicamente que se trató del discurso de un estadista. No, no comparto para nada. Discrepo absolutamente con eso. Es el discurso de un gestor, del administrador, de un administrador que en muchos aspectos ha sido un buen administrador de los recursos económicos y financieros de un modelo populista social marxista que ellos mismos, esta coalición, cuando los integrantes de esta coalición fueron oposición, colaboraron, ayudaron a legislar con los marxistas y los comunistas de los gobiernos del Frente Amplio durante esos 15 años consecutivos de gobiernos que paulatinamente, de modo sistemático, fueron desmantelando el Estado de Derecho de la República Oriental del Uruguay. Para nada implica, significa, y puedo leer que el discurso del presidente uruguayo haya sido el discurso de un estadista, sino que ha sido el discurso de un gestor político, de un administrador. El estadista es otra cosa, voy a explicar resumidamente de qué se trata y voy a desglosar puntos fundamentales del discurso de Milei respecto a las políticas que ya está desplegando, que está desarrollando y a las que va a desarrollar, no solo en materia económica, sino que también en materia de seguridad nacional, de orden público. Restableció la expresión orden público, que es la que corresponde, no seguridad pública, es orden público, también en materia internacional, en educación y a su vez en lo que hace al ajuste del Estado, es decir, al ajuste económico, al achique del Estado, un Estado mucho más chico, más eficiente, más efectivo, que dé aire, que dé oxígeno a la magistratura de la actividad privada. Los cambios económicos son realmente de impacto, pero también los cambios institucionales. Los cambios institucionales en materia de ministerios y políticas públicas asumidas como políticas de Estado que desmantela este gobierno de Milei.
devolviéndoles a los argentinos la dignidad del Estado de Derecho republicano argentino. En materia, repito, de seguridad, de orden público, en materia de política internacional, de relaciones internacionales y en materia educativa que es muy importante. Vamos a un corte y continuamos.